Bienvenido a otra realidad. Aquí, los datos no confirman lo que creías saber. Esto es Datolic Express. Imagina una época en la que una sola flor podía destruir fortunas, quebrar familias enteras y provocar una fiebre económica que dejó cicatrices en toda Europa. No estamos hablando de oro, ni de diamantes, sino de un tulipán. Sí, un tulipán. Hubo un momento en la historia donde su belleza desató la primera gran burbuja financiera documentada. Los ricos pagaban el equivalente a una casa por uno solo, y los ladrones no robaban joyas, robaban bulbos. Pero lo más sorprendente no es eso. Es que detrás de esta flor se esconden leyendas antiguas, traiciones reales y una verdad olvidada que muy pocos se han atrevido a contar. ¿Estás seguro de que conoces la historia del tulipán? Porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu forma de ver una simple flor para siempre. Aunque muchos asocian a los tulipanes con los campos infinitos de Holanda, su verdadera historia comienza mucho más al este, en las frías y montañosas regiones de Asia Central. Fue allí, entre las estepas de lo que hoy conocemos como Kazajistán, Uzbekistán e Irán, donde los tulipanes crecían de forma silvestre y eran admirados por su resistencia y belleza en condiciones extremas. Pero no eran solo flores bonitas, los tulipanes tenían un profundo simbolismo para las civilizaciones antiguas. En el Imperio Persa, por ejemplo, se les consideraba un símbolo de amor perfecto, pero también de sacrificio. Según una antigua leyenda, un joven pastor llamado Farad se enamoró perdidamente de una princesa. Al creer que había muerto, se arrojó desde un acantilado. Del suelo donde cayó, brotaron los primeros tulipanes, teñidos de rojo por su sangre. Una historia que mezcla tragedia, pasión y el eterno vínculo entre el amor y la flor. Mucho antes de que llegaran a Europa, los tulipanes eran cultivados con devoción por los sultanes otomanos. En el siglo XVI, el Imperio Otomano convirtió a los tulipanes en un símbolo de poder, riqueza y belleza celestial. En sus jardines privados, los sultanes organizaban fastuosas fiestas nocturnas donde liberaban tulipanes iluminados con velas flotantes, creando un espectáculo hipnótico. Fue tal la obsesión, que incluso hubo una era entera nombrada en su honor, la Era del Tulipán. Fue durante esta época que un embajador europeo, fascinado por la flor, llevó algunos bulbos a los Países Bajos. Lo que ocurrió después cambiaría la historia para siempre, pero eso lo descubrirás en la siguiente parte. Imagínate esto, estamos en Holanda, en pleno siglo XVII. Un solo bulbo de tulipán podía costar más que una casa entera en Ámsterdam. No estamos hablando de oro, ni de diamantes, estamos hablando de una flor. Sí, una flor. La locura fue tal que existían catálogos con dibujos de tulipanes raros, contratos que se firmaban sin ver la planta, e incluso ventas de bulbos que todavía no existían, como si fueran acciones del futuro. La especulación era pura adrenalina. ¿El más codiciado? El tulipán Semperegastes, blanco con vetas púrpuras. Su precio alcanzó los 6.000 florines, una cifra que superaba el salario anual de un comerciante acomodado. Las tabernas se convirtieron en mercados de flores. Agricultores, panaderos, herreros, todos se volvieron inversionistas. Era como una fiebre, una obsesión colectiva. Y claro, como toda burbuja, explotó. En 1637, el precio de los tulipanes se desplomó de un día para otro. Gente que había invertido fortunas quedó en la ruina. Se cancelaron pagos, se rompieron contratos, y el caos se apoderó de los mercados. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿cómo pudo una simple flor hipnotizar a toda una nación? Imagínate caminar por las calles de Ámsterdam en 1636. Todo el mundo habla de lo mismo, tulipanes. Pero no de su belleza ni de jardinería, sino de precios, inversiones, promesas de riqueza. Una flor se había convertido en el símbolo del estatus más alto y en la inversión más codiciada. Era una locura colectiva que parecía no tener freno. Los tulipanes más raros, especialmente los que presentaban patrones de colores inusuales como el famoso Semperegastes, blanco con llamativas vetas púrpuras, eran tratados como tesoros. Su precio podía alcanzar los 6.000 florines, el equivalente a una lujosa casa con jardín, criados y carruaje incluido. Por una flor que aún ni siquiera había florecido. La fiebre no discriminaba.
Desde nobles hasta campesinos, todos estaban metidos en el juego. Las tabernas se transformaron en bolsas de valores improvisadas. Ahí se intercambiaban bulbos como si fueran criptomonedas del siglo XVII. Se hacían contratos por flores que todavía no habían sido cosechadas, todo basado en la especulación. ¿Y lo más curioso? Muchos ni siquiera querían los tulipanes por su belleza. No planeaban plantarlos. Solo querían revenderlos a un precio mayor. Una flor se había transformado en un papel de cambio, un espejismo de riqueza instantánea. Pero, como en toda burbuja, la realidad se impuso. En febrero de 1637, en una subasta en Haarlem, nadie pujó. El silencio fue el inicio del colapso. En cuestión de días, los precios se desplomaron. Contratos fueron anulados. Familias enteras perdieron sus ahorros. Algunos incluso se suicidaron, incapaces de soportar la vergüenza. Así nació la primera gran burbuja financiera documentada de la historia. Y lo más desconcertante es que fue provocada por una flor. ¿Qué dice eso de la condición humana? Aunque muchos creen que los tulipanes son originarios de Europa, su verdadera historia comienza muy lejos, entre las cumbres nevadas de Asia Central. Allí crecían de forma silvestre, resistiendo el frío extremo y embelleciendo paisajes que parecían olvidados por el tiempo. Pero fue en el Imperio Otomano donde estas flores comenzaron a adquirir un aura casi mística. Los sultanes turcos veían en los tulipanes un símbolo de perfección divina. En los jardines del Palacio de Topkapi en Estambul, estas flores eran cultivadas con una devoción casi religiosa. Incluso, el tulipán fue inmortalizado en la cerámica, la poesía y hasta en la vestimenta imperial. Se convirtió en un emblema de refinamiento, belleza y poder. Y fue precisamente desde estos jardines orientales que los tulipanes emprendieron su viaje a Europa, cargados no solo de colores, sino de significado. El botánico flamenco Carolus Clusius fue uno de los primeros en recibir bulbos en el siglo XVI. Trabajaba en el Jardín Botánico de Leiden, en los Países Bajos, y lo que comenzó como un experimento científico, desató un fenómeno inesperado. Clusius no quería compartir sus tulipanes. Pero un día, alguien robó parte de sus bulbos. Y así, por accidente, la flor más exquisita del Oriente empezó a esparcirse por Holanda. Lo que siguió fue una especie de fiebre dorada floral. Los tulipanes no solo decoraban jardines de la élite, sino que comenzaron a despertar una obsesión colectiva. La rareza de algunos patrones, especialmente los tulipanes rayados, producto de un virus vegetal que los hacía más atractivos visualmente, los volvió aún más deseados. Y fue aquí donde la historia dio un giro dramático, la belleza se convirtió en mercado. Los tulipanes pasaron de ser símbolos de espiritualidad y nobleza a objetos de especulación. Se comenzaron a comprar y vender bulbos como si fueran acciones de una empresa moderna. Y con cada transacción, el valor se inflaba más y más. En poco tiempo, la flor que llegó desde los rincones montañosos de Asia se había convertido en el centro de la economía de una nación entera. El viaje del tulipán desde la espiritualidad otomana hasta la avaricia holandesa es uno de los giros más irónicos de la historia botánica. Pasó de ser un símbolo del alma a una ficha de casino para la codicia humana. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es ficción. Ojalá lo fuera. Durante la llamada tulipomanía, en pleno siglo XVII, los tulipanes se convirtieron en más que flores, eran símbolos de estatus, inversiones especulativas y para muchos, la ilusión de riqueza rápida. Para que te hagas una idea del nivel de locura, un solo bulbo de tulipán, especialmente de la variedad Semperegastes, podía costar lo mismo que una casa señorial frente al canal en Ámsterdam. Y no una choza, estamos hablando de una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Ahora bien, lo absurdo no termina ahí. Muchos de esos bulbos ni siquiera existían aún. Se comerciaba con promesas de futuros tulipanes, algo así como criptomonedas del siglo XVII. La gente firmaba contratos de compra-venta por bulbos que todavía estaban bajo tierra, sin garantía alguna de que florecerían o siquiera sobrevivirían. Literalmente, era un mercado basado en la esperanza. Y eso no es todo. Existían casos documentados donde personas intercambiaban carros de cerveza, ganado, joyas y hasta derechos sobre propiedades a cambio de un solo bulbo. Hubo quien vendió su vida entera por una flor que jamás vería florecer. ¿Irracional? Absolutamente.
Pero eso es lo que pasa cuando el deseo colectivo se transforma en histeria. Y aquí viene lo más irónico, muchas de las flores más deseadas, esas que tenían colores únicos, patrones rayados y degradados misteriosos, no eran joyas genéticas. Eran flores enfermas. El famoso virus del mosaico del tulipán era el responsable de esas manchas y franjas que tanto enloquecían al mercado. En resumen, el mundo estaba pagando fortunas por bulbos infectados. Literalmente. A medida que el frenesí crecía, también lo hacía la estructura detrás de esta locura. Aparecieron catálogos especializados, manuales para identificar tulipanes premium e incluso consultores florales que asesoraban sobre qué bulbos comprar, cuándo vender y cómo prever el mercado de floración. Era la bolsa de valores, pero con pétalos. Y por si te parece poco, también surgieron los seguros para bulbos. Sí, en caso de que tu flor no floreciera como esperabas, podías recibir una compensación. Imagínate asegurar una planta. O peor, una promesa de planta. Pero el punto de quiebre llegó rápido. Un día, alguien intentó vender su bulbo, y no hubo compradores. Y ese fue el principio del fin. Como un castillo de cartas, todo se vino abajo en cuestión de semanas. El mercado colapsó, los contratos quedaron sin valor, las fortunas desaparecieron. La gente pasó de tener la flor más valiosa del mundo a quedarse literalmente con tierra en las manos. Y como todo colapso, dejó cicatrices, ruinas financieras, familias destruidas, juicios legales y una lección amarga que, curiosamente, el mundo seguiría ignorando una y otra vez en otros contextos. Desde la fiebre del oro hasta como las cripto, la historia del tulipán ha sido recreada en diferentes escenarios bajo distintos nombres. Ahora bien, ¿esto quedó como un capítulo cerrado? No exactamente. Hoy, existen bulbos de tulipanes que se venden por más de $500 en mercados especializados. Algunos están encerrados en vitrinas, como si fueran obras de arte. Otros se plantan en jardines secretos, donde solo los más ricos pueden apreciarlos. Y hay variedades modernas que, debido a su fragilidad genética, podrían extinguirse en pocos años. Es decir, seguimos rindiéndole culto a algo tan efímero como una flor. Y aquí hay un detalle aún más curioso, los tulipanes, por más hermosos que sean, no son eternos. La mayoría florece solo una vez al año. Y en ciertas variedades, esa floración perfecta decae con cada ciclo. Algunas ni siquiera se pueden reproducir por semilla, solo por clonación de bulbos. Estamos hablando de una belleza artificial, mantenida con técnicas de laboratorio y condiciones específicas. Es decir, lo que antes fue salvaje y libre, ahora es un producto frágil, casi de laboratorio. En esencia, la historia del tulipán es una crónica del deseo humano, una advertencia que mezcla estética, codicia y autoengaño. Nos recuerda que podemos convertir algo bello en una obsesión destructiva, que podemos pagar lo impagable por sentir que poseemos lo inalcanzable. Y quizás, sin darnos cuenta, seguimos haciendo lo mismo hoy, solo que en lugar de tulipanes, lo hacemos con tecnología, marcas, tendencias o estilos de vida que nos prometen plenitud y nos dejan vacíos. Detrás de cada tulipán no solo hay historia, también hay ciencia. Esta flor pertenece al género tulipa y aunque hoy la asociamos con los campos de Holanda, su origen natural está en regiones montañosas de Asia Central, donde sobrevivía a climas extremos gracias a una adaptación única. El bulbo. Ese bulbo, una especie de cebolla subterránea, es una central de energía. Durante el invierno se mantiene en reposo, acumulando reservas. Pero en primavera, cuando la temperatura y la humedad son las adecuadas, estalla en vida. Su floración es rápida, precisa y breve. Solo dura entre 5 y 10 días, un suspiro en el calendario, lo que paradójicamente aumenta su valor simbólico, belleza efímera, casi inalcanzable. Los tulipanes tienen una biología simple pero sorprendente. No requieren mucho para crecer, pero su color, forma y resistencia dependen de una genética cuidadosamente seleccionada por el ser humano. Es una flor manipulada a lo largo de los siglos para obtener variedades espectaculares, con más de 3 tipos registrados hasta hoy. Y aunque parecen delicadas, algunas especies son tan resistentes que pueden soportar heladas leves, adaptarse a suelos pobres e incluso volver a florecer año tras año si el bulbo se conserva correctamente. Eso sí, no todas se reproducen igual, muchas variedades comerciales no generan semillas fértiles.
Deben clonarse, una y otra vez, como si fueran copias de una flor ideal que nunca existió en la naturaleza. En resumen, el tulipán es una obra híbrida entre biología y obsesión humana, una flor que florece por diseño, no por instinto. Más allá de su belleza o de su valor económico, el tulipán dejó una huella mucho más profunda, una lección sobre la naturaleza humana. Fue el primer ejemplo documentado de una burbuja especulativa, una advertencia histórica sobre cómo la emoción puede eclipsar la razón, como un simple objeto, una flor, puede convertirse en símbolo de estatus, deseo, miedo y codicia. Pero también, el tulipán representa algo más íntimo, el amor por lo efímero. Su breve floración ha inspirado a poetas, pintores y amantes a lo largo de los siglos. ¿Cuántas historias de amor comenzaron con un ramo de tulipanes? ¿Cuántos secretos se susurraron en los campos floridos de Holanda mientras miles de pétalos bailaban con el viento? Hoy, millones de personas visitan Keukenhof cada año, sin saber que caminan sobre el eco de una locura colectiva. Compran bulbos, toman fotos, pero pocos recuerdan que hubo un tiempo en que un solo tulipán costaba más que una casa. El tulipán no solo florece en la tierra. Florece en la memoria, en los libros de historia, y en cada gesto humano que lo convierte, otra vez, en algo más que una flor, en una metáfora viva del deseo, del riesgo y del poder de lo simple. Entonces, la próxima vez que veas un tulipán, detente un momento. No es solo una flor. Es el recuerdo de un país que enloqueció por belleza. Es el susurro de una economía al borde del abismo. Es la metáfora perfecta de nuestra fragilidad como sociedad, tan fascinados por lo bello, tan propensos al exceso. Hoy lo ves en jardines, en florerías, en ilustraciones delicadas, pero en su silencio elegante, el tulipán aún guarda secretos. Secretos de amores imposibles, de imperios florales y de pasiones que lo cambiaron todo. Porque a veces, lo más pequeño, una flor, un gesto, un deseo, es lo que realmente transforma la historia.